En primer lugar, buenos días. Ya ni son ustedes los que me interrumpen, es mi propia gente, es una cosa insólita. Bueno, en primer lugar, destacar el exitoso operativo policial que ayer las fuerzas de seguridad, conducidas por la genial ministra Bullrich, desplegaron en las inmediaciones del Congreso y de la Plaza de Mayo. Ayer 5 policías resultaron heridos por violencia de algunos lúmpenes. El gobierno se solidariza con ellos y está trabajando para poner a los agresores a disposición de la justicia. No hay nada más heroico que aquel que arriesga su vida para defender a la República y a los argentinos de bien. Para este gobierno, el trabajo de los policías es un motivo de orgullo que representa exactamente los valores que debemos inculcar a toda la sociedad: el orden, el respeto, la valentía y, por sobre todas las cosas, el amor por la patria. También me quiero y nos queremos solidarizar con los periodistas Martín González, cronista de TN, y por supuesto todo su equipo, y con Carla Ricciotti, de La Nación Más, que además ha sido compañera mía de trabajo, que fueron agredidos por algunos inadaptados sociales que concurrieron a la marcha. Ante el silencio de FOPEA, como es habitual, vale la pena hacer esta mención. Lamentablemente, el último mensaje de FOPEA, se ocupa de un código de ética, de no sé qué. La verdad es que sería bueno que se ocupen también de este tipo de cosas, que son compañeros de todos nosotros y además fundamentales para la tarea periodística. En la misma jornada, como bien ustedes saben, el Congreso aprobó el DNU que el presidente Milei envió para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como sabrán, Argentina tiene una larga historia con el organismo de crédito internacional. De todos los acuerdos, gran parte de ellos fueron acuerdos, los denominados acuerdos stand-by, es decir, asistencias financieras de corto plazo para, en definitiva, dicho en palabras simples, acuerdos con el fondo que siempre implicaban la única necesidad de llegar o a la próxima elección o de tratar de sostenerse en el poder un tiempo más hasta que, por una cuestión casi de fe, las cosas cambien. Siempre los acuerdos con el fondo fueron ruedas de auxilio, jamás fueron para efectivamente sostener un cambio profundo como el que estamos haciendo en Argentina. Por supuesto, ustedes saben, siempre que se acudió a este tipo de organismos fue por el déficit fiscal crónico. Sabemos que gran parte de la historia argentina se destaca por la negativa, ¿no? Por supuesto, por haber tenido déficit fiscal que indefectiblemente termina en una crisis de dimensiones desconocidas. En el caso de Argentina, por desgracia, con mucha historia y bastante conocidas, muchas de ellas para todos nosotros. Ese modelo de déficit fiscal, de las ruedas de auxilio con los créditos, era un modelo de la vieja Argentina donde los políticos básicamente necesitaban que a la sociedad le vaya mal para que a ellos les vaya bien, porque sus aspiraciones no estaban puestas en un proyecto de nación, sino en dilapidar los recursos para financiar sus aspiraciones personales y así resolver el presente inmediato en pos de una reelección o de una próxima elección. Lo hemos visto durante el año 2023 o durante parte del gobierno anterior, donde estos despilfarros se hicieron más que evidentes o tal vez evidentes como nunca se habían hecho. Ese modelo hoy se está discutiendo, porque todavía no hay cuestiones que se puedan comentar porque faltan definiciones. Entonces, creo que no. Es cierto que cada tanto en los grupos, de hecho yo se los he comentado acá, salen algunas gacetillas con detalles del acuerdo, es todo falso. Nada sale del gobierno que tenga que ver con el acuerdo. Así que te digo, por si recibís alguna información, por favor les pido, chequenla porque es probable que sea una más de tantas fake news que andan, o de datos falsos que andan dando vueltas.
Y con respecto al otro, no hay nada evaluado que implique un cambio en el bono. Te refieres al bono, ¿no? Me refería tanto al bono como así también a un aumento que quede ya No, en determinado, ¿no? principio no. De todas maneras, para que eso ocurra, siempre tiene que existir del otro lado una partida que pueda sostener ese aumento sin que complique o que rompa el equilibrio fiscal. Y siempre es bueno entender que el sistema de reparto lo han destruido y que el sistema de reparto se sostiene, no completamente, pero debería sostenerse con más trabajadores activos y con mejores salarios. Digo, por el sistema de reparto lo que tiene es que de un lado tenés a un pasivo que recibe su haber jubilatorio, su pensión, y del otro lado hay una persona activa que efectivamente sostiene parte de ese haber jubilatorio. Para eso, indefectiblemente, lo que tiene que haber es mayor empleo, mayores salarios, y la única forma de lograr eso es con mayor inversión. Y la inversión se logra indefectiblemente con reglas del juego más claras, con una economía ordenada y vos recién decías algo, decías, bueno, los empresarios, y aclaraste, más allá del RIGI. Y la verdad es que no es un tema menor lo del RIGI, no es un tema menor las inversiones que se están presentando por el esquema del RIGI, y efectivamente lo que se ve en la Argentina es la gran expectativa que hay en la Argentina que estamos transitando y en la Argentina que viene. Era de la primera pregunta, pero era bueno comentártelo. Así que toda mejora que se pueda hacer en un sistema que han despedazado y que el kirchnerismo ha hecho esfuerzos increíbles para destruir el sistema jubilatorio o el sistema de reparto, se van a hacer dentro del equilibrio fiscal. Pero la solución real está en que efectivamente el sistema se fondee a través de que existan mejores salarios, más trabajo y que todo eso se logre a través de inversiones. Te repito, ahora que me estás haciendo la pregunta, no hay ninguna definición. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buenos ¿Bien? días. Jonathan Eguier para el Destape. Hay un consenso en nuestro país sobre el FMI que evidencia sobre todo las encuestas también de estos últimos días que recurrir al FMI, tomar más deuda. Hay una gran mayoría del país que está en contra, que lo ve como algo negativo. Hay muchas encuestas que se dieron a conocer en estos últimos días. Estamos hablando de más de un 65%. Hay un consenso en nuestro país. En parte por lo que explicaste vos al comienzo del país. Hay muchos ejemplos. El gobierno de Fernando de la Rúa, que se fue en helicóptero. El gobierno de Mauricio Macri, que tomó deuda y se fue en primera vuelta. De hecho, un funcionario es ahora ministro de Economía. El gobierno de Alberto Fernández, que terminó con una inflación altísima también. Y hay mensajes dentro mismo del gobierno que también coinciden con lo que vos decís. Por ejemplo, el líder digital libertario Fran Fijap ayer dijo: hay FMI para rato, vamos, viva la libertad carajo. El vocero oficial de este gobierno, Manuel Adorni, en 2020 dijo: tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país. El presidente de la Nación, Javier Milei, en 2019 dice: en mi mundo no existe el FMI. Si yo fuera gobierno no hubiera caído en el FMI porque propuso un ajuste consistente y otra velocidad. Y también Milei, en otro tuit en 2018, dice: caes en el FMI porque se acabó el financiamiento voluntario. Bueno, dice dos insultos que no voy a pronunciar en esta conferencia de prensa. Te quería preguntar sobre estos tweets, te quería preguntar si es cierto lo que dice Fran Fijap, que hay FMI para rato, si es cierto lo que dice Adorni, que tener que recurrir al FMI deja en evidencia que este gobierno fracasó, y por qué existe ahora en el mundo de Milei el FMI si en ese momento no existía. Muchísimas gracias. Por favor, es un placer escuchar tus preguntas e intentarte responder. Bueno, a ver, con respecto a las encuestas, no puedo decirte nada, las desconozco y no tengo opinión porque no las recibo. Tal vez algunas encuestas, no hablo por esta que seguramente tenga validez y sustento, pero
con las encuestas, viste, hay que tener un poco de cuidado a veces la fuente y cómo se hacen y cuál es el sesgo que tienen, especialmente cuando se publican en medios que también tienen un sesgo que hacen que se manifiesten encuestas que tal vez no condicen con la realidad. De todas maneras, no es un tema que nos preocupe, y lo dijimos siempre, en términos de nosotros gobernamos para hacer la Argentina distinta, independientemente de las encuestas. Y te repito, no sé las encuestas de qué son las encuestas que me estás hablando, ni si tienen validez o no, o si son rigurosas o no. Con respecto a la catarata de tweets que me nombraste, no veo cuál es la inconsistencia. A ver, en 2020, el 17 de marzo de 2020, arroba M. Eso era Adorni. a 2 días que Alberto nos encierre por 1 año y medio, sí. Sí. Estaba libre todavía, me sentía libre. Igual no sé si es cierto. ¿Será cierto este tuit? Yo lo comprobé, era cierto. Si querés confirmarlo vos. Arroba M. Adorni. Dice, tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país, punto. Sí. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la inconsistencia? No, quería saber si el gobierno, si este es un fracaso del gobierno, tener que volver a recurrir al FMI. No, mira, yo te voy a explicar algo. Nosotros en el FMI ya estamos. Nosotros no recurrimos al FMI. Nosotros Recurrieron al FMI. porque por acá pasó, por la Argentina pasó un huracán de decadencia que se llamó kirchnerismo, que consideraba que, entre otras cosas, pero consideraba que la política fiscal y la política monetaria no eran importantes dentro de la salud económica de un país. Y destruyeron el país, porque en definitiva lo que terminó pasando fue eso. El acuerdo, digamos, la relación con el fondo había terminado en un momento porque Néstor Kirchner decide utilizar reservas del Banco Central para pagar una deuda, la deuda más barata en términos de interés que en aquel momento tenía la Argentina, y se endeudó con la deuda con la tasa de interés más cara que podía conseguir la Argentina, que fue con bonos venezolanos. Ahí la relación entró en una pausa porque no había, por supuesto, deuda. Y luego, debido al desastre colosal que hizo el kirchnerismo, la Argentina en algún momento, en este caso, ya que te gusta nombrar en términos personales a los diferentes actores, el gobierno de Mauricio Macri, del expresidente, recurre al Fondo Monetario y efectivamente los tuits que estás leyendo es en virtud de la crítica al déficit fiscal y al descalabro enorme que había hecho el gobierno kirchnerista que, digamos, inició allá por el 2003, 25 de mayo, si mal no recuerdo, ¿no? 25 de mayo de 2003, arrancó con una situación que podría haber aprovechado efectivamente para hacer una Argentina distinta. Y lo único que hicieron fue un desastre y nos entregaron la llave 20 años después con casi un 60% de pobres en Argentina y con 2 de cada 3 chicos pobres en la República Argentina. Así que no tiene ninguna inconsistencia. Cuando vos te endeudás es porque efectivamente no entendiste bien cómo funciona ni siquiera tu tarjeta de crédito, ¿no? o la economía de tu casa, que si gastás más de lo que tenés, en algún momento colapsás. Entonces, tanto el tuit o los tuits de quien hoy es presidente de la Nación, como los tuits de quien vos referís como vocero presidencial, además, al margen de tenerme frente tuyo, no tienen ninguna inconsistencia y es una gran crítica a 80 años de mala política económica, a una política fiscal deplorable y a una política económica que se llevó puestos 5 signos monetarios y que se ve que algunos se olvidaron que cuando vos te endeudás, que no es el caso por supuesto, pero al caso que vos haces mención o a la época que vos haces mención, vos te endeudás efectivamente porque alguien pagó de más y te toca pagar la fiesta. Después, por supuesto, podemos discutir cómo es mejor o las formas de que esa fiesta se pague, ¿no? Pero
no relacionar todo el desastre que estamos viviendo con lo que hizo el kirchnerismo en la Argentina, bueno, es complejo como para continuar una conversación donde todos estemos en nuestro sano juicio, porque sería difícil continuarla. Pero no hay ninguna, absolutamente ninguna inconsistencia. Entiendo también, porque esos tweets creo que se fueron republicando, no es necesario que los guarden, porque en mi caso personal no borro tweets, así que no es necesario que los vayan guardando y cada tanto los saquen, porque siempre los van a poder encontrar en mi cuenta, porque aparte nunca es inconsistente con lo que dije o con lo que tuiteé. Y eso que estábamos en una situación complicada, ¿no? Porque estábamos empezando a encerrarnos y porque los comerciantes empezaban a fundir, porque los chicos dejaban de tener clases y sin embargo tuiteé criticando una situación que después nos traería muchísimos problemas más. Así que bueno, espero haber respondido tu pregunta. No, yo solamente la última, es muy interesante lo que decís de Macri. Me extendí un poco, pero... Sí, yo lo último para cerrar. Es interesante lo que decís de Macri, que lo tuiteaste sobre que es una crítica al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se explica que el ministro de Economía sea Luis Caputo ahora? Mirá, vos efectivamente tenés un problema de escucha, porque te estoy diciendo que cuando vos apelás a acceder a un crédito como se accedió en el 2018, gobierno en el que no participaba, y la verdad es que me importa poco hablarlo acá, es porque efectivamente hubo una manga de un cúmulo de personas que destruyeron la Argentina, porque en aquel momento, y de hecho lo he explicado mucho, yo incluso cuando tenía mis participaciones en la tele, efectivamente lo que se hizo, incluso ese crédito, a ver, hay que entender acá que vos no sacás un crédito para los gobiernos, la política en Argentina no saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Y el kirchnerismo se comió, se pulverizó, se dilapidó todo lo que encontró, desde el sistema jubilatorio que lo destruyó, empezando por la estatización de las AFJP, pero también con las reservas del Banco Central que todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desfalco que hicieron en el Banco Central y cómo lo destruyeron. Pero bueno, el kirchnerismo no entendía demasiado de la ley de gravedad y pensó que efectivamente se podía gobernar con la varita mágica. Bueno, eso significó 60% de pobres. El cuarto. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, pero te doy la pregunta, por supuesto, pero como hicieron el sorteo y se bajó uno, entendía que podía tener la libertad de elegir a quién preguntaba. En general, de hecho, lo voy a hacer así. Bueno, las preguntas en general las elegimos los periodistas, me parece raro. Por eso vamos a cambiar el esquema y vamos a hacer que no haya más sorteo. Que no haya más sorteos. ¿Y por qué? Porque me parece mucho más democrático que puedan preguntar todos. ¿Y si preguntamos todos? No, preguntan 5. No, estás equivocado. 5 acá. Todas las conferencias preguntamos distintos. Ya sé que hace 20 Por años eso, no pero preguntan. tratemos de que en las conferencias puedan participar todos. Participan todos los compañeros que quieren y todos los colegas que quieren. Bueno, Fabián, ¿tenés algún problema para contar? Son 5 preguntas. De hecho, hoy van a preguntar 5 más una pregunta de algún responsable de algún medio del exterior. Ok, listo. Perfecto. Bueno, la primera consulta que te quería hacer, ¿por qué el gobierno, o en tu caso vos, acabas de solidarizarte con razón con el colega González y la colega Carla Ricciotti y hasta ahora no se han comunicado con la familia de Pablo Grillo? El gobierno no ha hecho ninguna comunicación oficial de parte de ustedes, no lo ha mencionado hasta el momento. Entiendo que tiene que ver con una situación realmente grave. Creo que todos estamos muy preocupados por la salud de nuestro colega y te quería consultar por qué hasta ahora no han recibido a la familia o la han llamado. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno ha dicho que ha sido un éxito el operativo de ayer, justamente, en función de que no ha habido ningún tipo de desmán.
La lógica pareciera indicar que los desmanes se producen cuando la policía está justamente interviniendo en medio de manifestaciones, y eso fue lo que sucedió la semana pasada. O sea que esta cuestión de decir que el operativo fue un éxito pareciera que no es lo que refleja la continuidad de la política argentina. Consultarte si peligra en este caso la posibilidad de la continuidad en el cargo de Patricia Bullrich en vista de no haber tomado las medidas necesarias la semana anterior para evitar que suceda lo que sucedió. Y por último, preguntártelo como contador, como una persona afín a las finanzas, si vos tomarías un crédito y darías un cheque en blanco a alguien que te trae la posibilidad de tomar una deuda sin conocer el monto y sin conocer el plazo, si firmarías a mano abierta sin conocer esto. Gracias. Bueno, a ver, ordenemos un poco las preguntas. Con respecto al operativo, el operativo fue un éxito. Yo ayer la otra vez no había tenido la oportunidad. Ayer me dediqué a seguir el operativo y lo que se iba mostrando en los diferentes medios, como porque, bueno, por las diferentes cámaras y por lo obvio. Y la verdad que el operativo, más allá de la información del gobierno, digamos, fue brillante, y aprovecho para volver a felicitar a la doctora Bullrich, porque la verdad que lo que hizo ayer fue impecable. Es evidente que las fuerzas de seguridad no generan per se violencia, porque efectivamente ayer, bueno, de hecho vos estuviste ahí, te vi bastante en televisión, no sé si te terminaron dejando pasar o no, porque te vi con alguna complicación. Y de hecho sí te vi cuando estaban entre los manifestantes, había alguna discusión que vos estabas tratando de separar o no sé qué estabas haciendo, pero estabas ahí porque te vi por la televisión. Por lo tanto entenderás que ese nivel que se vio ahí de violencia entre manifestantes, nada tuvo que ver la fuerza de seguridad. Y de hecho cuando vos veas el final, donde estaban estos personajes exóticos pateando las vallas, que todavía estoy preguntándome por qué logran voltear una valla y la vuelven a poner, ¿no? Para seguirle pegándole patadas a la valla, una actitud extraña, pero ahí te dabas cuenta que la violencia era unilateral. Si la pregunta es ¿por qué si un personaje de estos tira una piedra, el policía reacciona? Bueno, sí, claramente las fuerzas de seguridad van a reaccionar, de hecho lo avisamos. Y creo que hay que felicitar a todos, incluso a los que fueron a marchar, a protestar y a manifestar su enojo con algunas cuestiones, que es válido y que por supuesto es parte del juego de la democracia y que tiene que existir la muestra de descontento con lo que uno esté descontento. La gente no se involucró en la violencia, no quiso violencia. Y de hecho no hubo violencia, lo que hubo fue estos personajes que vos los viste mucho más de cerca que yo y que podrás confirmar que eran unos inadaptados sociales, donde además se los veía tomar alcohol en cantidades, al menos para ir a marchar por los jubilados y a defender a nuestros abuelos, una imagen bastante precaria, si se quiere. Así que sí, claramente el operativo fue efectivamente un éxito y lo seguirá siendo porque la doctora Bullrich es implacable y es impecable en lo que hace. Así que sí, y eso me parece que responde tu pregunta de el tema del cargo. Me preguntaste algo sobre el cargo de la ministra. O se me mezclaron. Sí, le iban en función de lo que había pasado la semana pasada, de la falla del operativo, el herido, la lamentable situación de Pablo Grillo, comparándolo con lo de ayer, si le iban a pedir la renuncia, porque entiendo que hubo una reunión importante aquí en el primer piso en la que intervinieron, no sé por qué, porque está prohibido por la Ley de Seguridad Interior, la CIDE. En esa reunión estuvo allí reunido algunos funcionarios para organizar el operativo de seguridad. Mira vos. Y, veo que tenés cámaras, ¿no? ¿Cómo? En la supuesta reunión veo que tengo tenés cámaras en las reuniones, sí. De hecho, creo que muchos colegas la tienen. Pero más allá de esto, justamente no, era esto, si le van a pedir la renuncia.
No, la doctora Bullrich no solo que no va a renunciar, sino que con lo que vimos ayer, supongo que no existe, pero debería ser condecorada, claramente. Lo que vimos ayer fue un ejemplo de excelencia. La verdad que fue un ejemplo de excelencia. Entonces te pregunté por la familia, si iban a recibir o tenían pensado recibir a la familia de Pablo Grillo, en función de que hablaste y te solidarizaste con los dos colegas que ayer sufrieron algún tipo de agresión en la marcha, y no hablaste nada absolutamente justamente de nuestro colega fotoperiodista. Y la última, que tiene que ver si vos, como conocedor de las finanzas, le firmarías a alguien un cheque en blanco, cheque en blanco sin conocer el monto y tampoco el interés. Bueno, en principio la situación de Grillo, quien la propia ministra se ha lamentado públicamente y por supuesto que estamos todos muy consternados por Grillo y por supuesto cualquiera que viva una situación similar. De todas maneras, el diálogo con la familia quedó roto cuando el padre le acusó a la ministra de ser cómplice, pero eso no implicó que no estemos atrás del tema, que estemos... Está roto el diálogo porque el padre la acusó de ser cómplice y por eso no llamaron a la familia para... No, nosotros estamos sobre el tema, hablamos pero todos llamaron los días y específicamente. nos actualizamos a cada minuto de cuál es la situación. Pero no directamente con la familia. Lo que no quita que efectivamente no es, digamos, ante la situación dramática que están viviendo y ante la reacción del padre, no nos parece oportuno efectivamente. Pero el padre está pasando por una situación grave. Sí, totalmente. Y ustedes no se comunican con él a pesar... Bueno. Hasta aquí llegamos. Gracias por compartir. Nos vemos mañana.